Señor, gracias por este día, gracias por el privilegio y la bendición, Señor, de estar aquí dando tu palabra. Sé tu Padre Santo usándome en todo momento, que tu Espíritu Santo hable a través de mí, Señor, y tu Espíritu Santo revele esta palabra en nuestro corazón, Señor, que rompa cadenas, que abra nuestra mente, nuestro intelecto, lo que necesite, Señor, hacer para que podamos cada día, Padre Santo, vivir en santidad delante de ti y corregir lo necesario para poder ser obedientes a tu palabra y hijos tuyos que caminen en integridad en todo sentido. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. La semana pasada el pastor Arneson estuvo predicando un poco sobre algo que sucedió con el pueblo de Israel. Ellos iban justamente hacia un área y en ese momento ocurrió algo que cambió la manera de pensar del pueblo de Israel. Y quiero que leamos ese versículo, está justamente en número 2:14, dice de la siguiente manera, dice, y partieron del monte de Hor, iban saliendo el pueblo, ya habían salido de Egipto, y caminando del mar de Bermejo para rodear la tierra de Edom, y abatiéndose el ánimo del pueblo por el camino. Dice la Reina Valera, justamente al final dice, y se desanimó el pueblo en el camino. Pero me llamó mucho la atención esta parte que él también estuvo explicándola muy bien y la quiero leer en lo que dice la Biblia textual, porque la Biblia textual dice al final, dice, pero en el camino el ánimo del pueblo se impacientó. Es decir, se pusieron impacientes. ¿Y qué quiere decir esto? Cuando la persona está impaciente, dice que es una actitud de frustración, de desánimo y falta de tolerancia. Es decir, estaba desesperado porque no podía entender y ellos empezaron a ir en contra de Dios y de Moisés. Que tú, ¿por qué no trajiste para acá? Y empezaron a atacar a Moisés, ¿se acuerdan? Que empezaron a decirle hasta del maná. Decía, esta maná que ya nos tienen cansados. Y empezaron a ver todo lo negativo y no viendo lo que Dios había hecho en su vida. Y entonces el pueblo de Israel se puso en contra de Dios y le dolió tanto al Señor de la palabra que les mandó un castigo. Y todo este mensaje que está ahí ya se dio la semana pasada, no lo voy a volver a predicar, lo pueden ver en YouTube si quieren extender un poquito más o ustedes estudiarlo, pero todo ese mensaje hizo pensar mucho en muchas cosas. Y yo dije, wow, sí, a veces nos sentimos como cristianos así, frustrados, desanimados, cansados, y empezamos a ir en contra de Dios y no viendo por qué sucede, qué está pasando, y más bien agradecer al Señor por las situaciones. Y entonces, y sin querer, cometemos el mismo error que el pueblo de Israel está haciendo, nos ponemos impacientes por querer solventar o buscar o que las cosas se hagan como nosotros queremos, en el tiempo que nosotros queramos. Y sobre eso empecé a pensar muchas cosas en la semana y dije, oye, sí, sucede mucho con nuestra vida, la impaciencia, la frustración y a veces las dudas, el temor nos atacan y hace que tu fe pueda dudar. Eso sucedió con el pueblo de Israel, su fe dudó. Y al dudar su fe, el Señor se puso molesto y dice, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué si yo los saqué de aquí, los he guiado de día y de noche, he estado con ustedes mostrándome, guiándoles y aparte de eso, alimentándolos sobrenaturalmente y todavía se quejan? Y así puede suceder en nuestra vida. Hace poco nosotros estuvimos enfermos. Toda la casa, gracias a Dios mi esposa no. Ella estuvo inmune, pero fue muy fuerte. Yo tuve una gripe que yo no entendía, o un calor que me quemaba, porque me sentía que me estaba quemando, o un frío que me congelaba, que no toleraba el aire. Decía, demasiado frío, y ella, pobrecita, sudando, y yo, apaguen los aires, que tengo mucho frío, porque era fuerte, y un agotamiento que no podía ni moverme, no podía, decía, amor, no puedo hacer nada. Yo dice, oye, no sé si es COVID, ¿será COVID? Y entre eso, bueno, nos sentíamos mal, también Luis Marco se sintió mal, Amanda comenzó, Amanda fue un poquito más fuerte porque ella dio casi una neumonía, entonces le costó respirar, se asfixiaba, tuvimos que nebulizarla y tuvimos unos días difíciles. Y yo veía a mi esposa con el niño que demanda bastante y aparte de eso nosotros dos también solas. Y gracias a Dios, y nuestra oración era, Señor, que Yorina no se vaya a enfermar, o ayúdame a recuperarme. Y en ciertos momentos decía, Dios mío, pero yo que soy activo, que me gusta hacer cosas, vengo, yo estoy en la casa haciendo todo, decía, pero ¿qué puedo hacer? Y no podía, porque el cuerpo no me daba. No tenía fuerzas, no tenía nada. Y en esos momentos me di cuenta de que
cuando tu cuerpo está mal, pero empieza a somatizar algunas cosas. Y tú puedes sentirte cansado, abatido, frustrado, pero ¿hacia dónde estás tú? ¿Qué estás viendo? Entonces, en esos momentos yo lloraba y yo decía, Señor, danos fuerza. Todas las noches en familia orábamos, ayúdanos, que podamos salir rápido de esto. Y bueno, llamamos a la doctora, no, nos dio un tratamiento y nos fuimos mejorando y fuimos recuperándonos. Y eso te da a pensar que también en tu vida espiritual puede suceder esto. ¿Por qué? Porque así como el cuerpo fue manifestando, ¿cómo comenzó este proceso? Yo empecé sintiendo un poquito de, no la garganta porque no sentía carraspera, pero sí una tosecita seca. Y yo le dije, oye, amor, no sé, cómo me siento como con calor, como con frío. De hecho, cuando Georgina quedó embarazada, yo fui que empecé a sentir los síntomas. Y yo siempre le digo, me siento como cuando quedaste tú embarazada, que yo empecé a sentir cosas. Y yo no, ni pensemos por ahora, no. Estamos tranquilos como estamos, pero sí me sentía como un poquito, como que el cuerpo fue manifestando. Y Amanda fue igual, me decía, ella siempre días antes empezó a decir, yo me siento cansada y varias cosas. Y el cuerpo fue somatizando. Así pasa en nuestra vida espiritual. Hay situaciones que tú vas a ir manifestando o síntomas que vas a ir mostrando que pueden dar alerta de que hay una enfermedad dentro de ti espiritualmente que no va a permitir que tu relación con el Señor pueda ser acorde como Él quiere que empiece a ser. O sea, hay que estar muy, muy pendiente porque esos síntomas en la vida espiritual son visibles, son manifestados y tú vas a poder observarlo o la gente va a poder observar que algo está cambiando en ti que no está bien y que no es lo normal que tú estabas haciendo. Y es ahí cuando tú tienes que tener alerta y decir, oye, ¿qué está sucediendo dentro de mí que puedo tener algo la cual no me está permitiendo vivir una vida de relación con el Señor como debe ser? Y son síntomas de enfermedad espiritual. Yo hoy quiero que estudiemos un poquito esos síntomas, no para condenar, ni para juzgarlos. No, es para analizar y para que podamos diagnosticar si hay algo que sanar, si hay algo que mejorar dentro de nuestra manera de vivir para evitar tener que nuestro Espíritu Santo se apague de tal forma que tú no puedas estar fuerte en el Señor para poder caminar correctamente como el Señor quiere que tú vayas a vivir. Entonces vamos a ver 5 puntos esta mañana que nos va a ayudar a ver algunos síntomas importantes de debilidad espiritual en nuestro caminar con el Señor. Para ello quiero que veamos el primero que lo puse así. Dice, falta de deseo por la palabra de Dios. Mira, ese es el primer síntoma que empieza a manifestarse en nuestra vida, donde tú empiezas a decir, ya no quiero leer la palabra, ya no quiero escuchar más la palabra y ya no siento ningún deseo por estudiar. Mira, la palabra de Dios es palabra viva. Es inspirada por Dios, es luz para nuestro camino, es aquella que te va a guiar en todo. Y si tú quieres conocer lo que Dios tiene para ti, qué es lo que Dios quiere hablar en tu vida, tienes que empezar a escuchar la palabra, a leer la palabra del Señor. No vas a entender lo que significa el caminar de la vida de un cristiano si tú no lees la palabra del Señor. No vas a poder saber cuáles son los planes de Dios para tu vida cuando hablamos de que el Señor tiene planes para nosotros, buenos, agradables y perfectos, y que su voluntad siempre es la mejor para nuestra vida, si tú no lees su palabra. Porque tú puedes entender y decirlo, sí, el Señor quiere lo mejor para mí, pero ¿qué quiere decir el Señor en esto para mí? Está en su palabra. Entonces empiezas tú a buscar bajo la palabra, bajo esa promesa. El Señor quiere lo mejor para mí es esto y esto y esto y esto. ¿Y qué dice la palabra? ¿Cómo lo vas a lograr? Cuando Dios cierra puertas de acuerdo a su voluntad, si no es agradable para Él, y las va a abrir. Entonces tú empiezas a decir, ¿es lo que yo digo o es lo que dice el Señor? Y mira lo que dice aquí 1 Pedro 2:1-2, dice así. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Mira, esto me recuerda cuando con Luis Marco, nuestro hijo, cuando con mi esposa, mira,
él se pone de una forma tan feliz cuando va a tomar pecho, que es una cosa impresionante. Mira, él grita de la alegría ¡ah! Y salta. Y ahora estos días estamos hablando, decíamos, mira, cuando va a tomar pecho en la noche, se pone tan contento que él, mira, él no haya qué hacer y se pone desesperado y quiere llegar ya. Y yo lo cargo para llevar para que vaya a dormir y él va y no sabe si darme un beso rápido para decirme buenas noches y viene, mamá, 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 y cuando se acuesta le sube un pie hasta acá y está comiendo y es un disfrute, porque él está disfrutando de eso que él desea. Mira, y sabe que es tan difícil que las mujeres que están acá, que han dado pecho, sabe que destetar al niño es sumamente complicado. Y es muy fuerte porque el niño desea seguir tomando de esa leche. ¿Por qué? Porque ahí está todo. Alimento, hasta, mire, si tienen sed, la leche los sacia. Es impresionante cómo Dios creó a la mujer ahí. Y por eso es que él dice aquí, desead como niños recién nacidos. ¿Pero qué? La leche espiritual, que es aquella que no es adulterada y te va a ayudar a vivir de acuerdo a lo que el Señor quiere para tu vida. ¿Y cuál es esa leche espiritual? La palabra de Dios. Es la Biblia. Entonces, cuando tú vayas a leer la palabra, yo pienso en Luis Marco. Me voy a poner desesperado, alegre, porque llegó la hora de leer la palabra. Cuando le decimos a Luis Marco, mira, ya es la hora de pechito, él busca a la mamá, mamá, y va corriendo. Y ahorita como ya está más grande, busca hasta él mismo quitar la camisa de la alegría. Cuando decimos, mi hermano, vamos a leer la palabra del Señor. ¿Cuántos de los que están aquí tienen esa misma actitud? Que van corriendo y sacan la Biblia con esa alegría y dicen, que me digan, a ver, pues, ¿cuál es el capítulo que vamos a leer hoy? ¿Cuántas Biblias hay aquí ahorita? No la saquen. Es para que analicemos y podamos ver realmente cómo está tu deseo por esa leche espiritual que va a alimentar tu alma, que va a guiar tu vida, que te va a ayudar. Y estás diciendo, el Señor está hablando en mi vida y es aquello que me va a guiar por donde Dios quiere que yo camine. Entonces, ¿cómo es tu anhelo cuando lees la palabra? Mira, cuando un niño está enfermo, cuando Georgina se enfermó una vez, la primera vez con gripe, nosotros dijimos, ay, ¿será que si empiezas a darle pecho al niño, le vas a dar la gripe al niño? Entonces nos preocupamos y la doctora le explicamos y ella me dice, no, mira, el cuerpo es tan sabio. Pero nosotros decimos, Dios es tan inteligente como creó a la mujer tan perfecta, que el mismo cuerpo de Georgina crea el antibiótico y los anticuerpos para que al niño no le dé gripe. No se lo puede contagiar por el pecho, por la leche. Entonces, tiene la vitamina necesaria para que el niño esté fortalecido y fuerte para caminar. Mira, en las noches, la leche materna produce la melatonina necesaria para que el niño pueda descansar, cosa que no hace durante el día cuando le das pecho. Es únicamente en la noche que produce la melatonina. Entonces, es tan sabio el cuerpo que como Dios lo creó para que la leche esté condicionada para alimentar al bebé, que así mismo dice que es la palabra. Cuando tú estás enfermo, aquí está el resultado, la medicina espiritualmente para alimentar tu alma y para fortalecerte a ti como debe ser. Cuando tú espiritualmente te sientes decaído, que no puedo caminar, busca el refugio en la palabra del Señor, que aquí está lo que tú necesitas para poder ser fortalecido y caminar delante de Él. Cuando tú no puedas dormir, mi hermano, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú tienes el control de mi vida y yo descanso. Pero, ¿en dónde estás tú buscando ese alimento? ¿Cómo es tu actitud hace ese tiempo? ¿Desesperado, con anhelo, con gusto? ¿O realmente es, ay, chale, qué fastidio, volver a leer una palabrita ahorita? Y el mismo versículo. Mira, yo puedo leer este versículo tantas veces y cada vez que lo leo, algo nuevo voy aprendiendo. Porque la palabra de Dios es palabra viva. Ahora, cuando tú sientas que tu deseo y tu anhelo por estudiar, por escudriñar la palabra, por meditar en ella, se esté perdiendo, es uno de los síntomas que tú empiezas a ver en tu vida cristiana de debilidad espiritual, de que comienza la enfermedad, de que comienza el proceso de esa enfermedad que te va a apartar del Señor.
Y ten mucho cuidado. Entonces, por eso es necesario que dedicas. ¿Cuánto tiempo le estás dedicando tú a la palabra diariamente? No el domingo, no te conformes porque dice, bueno, este domingo el pastor Marco predicó 5 versículos, uno para cada día, ya leí lo de la semana. Y si fue el pastor Johnny, leyó lo de todo el mes. Porque da 30 versículos en una sola predicación. Y entonces ya tiene lo del mes, no voy a leer más la palabra. No. Es cuando si él dio 30 versículos, tú tienes que en la semana estudiar esos 30 versículos y escudriñar mucho más y meditar en ello porque hay algo que el Señor quiere decirte para tu vida. Pero ¿qué estás haciendo tú realmente en la semana, en el tiempo que estás dedicándole a la palabra del Señor? Ten mucho cuidado si hay enfriamiento en esa lectura. Sino más bien, mire, tengo que el tiempo ajustarlo muy bien. Hay estrategias. Hay un método que leímos a los varones hace poco que era 5 por 5 por 5. Repito, lo voy a decir. 5 minutos de lectura, 5 minutos de meditación en la lectura y 5 minutos de oración. Son 15 minutos al día de 24 horas. Dedícale 15 minutos al Señor. Donde tú vas a poder estudiar y decirle, estoy dedicándole 10. A 5 leer y a 5 más. Y después te vas a dar cuenta que esos 15 minutos se van a convertir en 2 horas. Porque sientes el anhelo de seguir estudiando. ¿Y ahora qué pasó? ¿Y ahora qué va a pasar? Y así va a ser. Pero, ¿cuánto tiempo estás tú dedicando a la palabra del Señor? Punto número 2. Mira, hay una pobreza en la vida de oración. Se aparta de ti el deseo de orar. Se aparta de ti ese deseo de la intimidad con el Señor. Y recuerden que es orar. Orar es hablar con el Señor. ¿Qué pasaría si ahorita tuvieses tú la oportunidad de tener a Dios delante de ti? Y tenerlo de frente a frente, cara a cara. Entonces tú le vas a decir, Dios, gracias por estar conmigo, en nombre de Cristo Jesús, amén. Porque así oramos a veces. Oye, si tienes la oportunidad de hablar con Él, ¿qué tanto le dirías tú a Dios en este momento? ¿Lo alabarías, lo exaltarías, le glorificarías su nombre? Está el Padre Nuestro en la palabra. El Padre Nuestro no es para religiosidad repetir 2, 3, 4, 5 veces al día. Eso es un modelo de oración. Y en otra predicación podemos estudiarlo un poquito más y estudiar ese modelo de oración. Pero orar no es caer en una monotonía de repetir todo el tiempo lo mismo. Cuando tú empieces a ver de que tus oraciones son mecánicas, cortas y sin pasión, hay algo que está pasando en tu vida que tú no quieres tener esa relación con el Señor de hablar con Dios en todo momento de todo. Dios que está dispuesto a escucharte y Él permitió que a través de esta nueva dispensación de la gracia se rompiera el velo y tú tuvieses comunicación directa con Él y que tú puedas hablar con Él, expresarte y Él está deseoso de escucharte, de hablar contigo. Yo voy en el carro y yo voy hablando, yo voy entrando acá, le digo, Señor, guía todo en este momento, voy entrando para acá, Señor, ayúdame, bendíceme y que yo sea aquí de bendición en este momento. Y en todo paso que doy, yo voy entregándole esto al Señor. Eso es orar. Y yo voy dejando a mandar al colegio y la dejo yo, que Dios la guarde, que Dios te guíe, Señor, y bueno, guíame en este camino. Y cuando yo voy solo en el carro, voy hablando con el Señor. Ay, Señor, tengo que hacer esto, recuérdame. Él es mi amigo fiel. No solamente cuando tengo un problema que tengo que orar. Él es mi guía. Entonces, ¿cómo está ese tiempo tuyo de intimidad con el Señor? Dice la palabra en 1 Tesalonicenses 5:17, es orar sin cesar. Es decir, orar constantemente y no estar apartado de esa intimidad y conexión con el Señor. Cuando tú sientas que la oración es pesada para ti, de que no tienes ganas de hablar y que te pones a orar más, te quedas dormido, dice, oye, esto no está bien. Porque te vuelvo a preguntar, si tuvieses a Dios delante tuyo, ¿te quedarías dormido hablando con Él? ¿O le dirías, voy a salir rápido de esto? Gracias, Padre, por esta comida. Amén. ¿Y ya? O te sentarías y decir, oye, qué privilegio hablar con Dios y voy a hablar con Él rápido. No, es más, no hay turno para más nadie, este es mi turno. Y vengo a hablar con Él todo lo que quiero. Así es tu día a día. Tienes el privilegio de poder hablar con el Señor en todo momento. Entonces, recuerda que la oración es algo que Dios nos regaló para poder tener una vida de intimidad con Él. Cuando Jesús estuvo preocupado antes de ser llevado a la cruz, Él estaba en Getsemaní orando. ¿Y qué dice la palabra? ¿Cómo oraba Él? Con intensidad.
a tal punto de que sangraba por sus poros en vez de sudor sangre. Pero ¿por qué dice que con intensidad? Porque él estaba descargando todo en el Señor. En vez de decir, tengo un problema, me voy a secuestrar, sé lo que viene en mi vida, ay, yo me voy a dar vuelta, voy a pelear, estoy preocupado. ¿Y qué tienes? No, estoy estresado, entienda que estoy estresado, que me van a venir ahorita a secuestrar. Y no. Él dijo, echo cargo mis penas al Señor. Y voy a orar fuerte, con intensidad, porque estoy preocupado. Pero ¿qué hago yo? Me refugio en el Señor. ¿Qué haces tú? En los momentos que tienes que orar al Padre, entregar sus cargas. Mira, no sé si te ha pasado, pero a mí sí. Hay momentos en que como persona me siento preocupado, no sé qué hacer, o busco cómo solucionar un problema y no veo solución. Pero cuando yo realmente oro al Señor y le entrego esta carga a Él, siento una paz interior que solamente Dios nos puede dar, y siento tranquilidad, y a los pocos momentos o días o en el tiempo, todo se va arreglando. ¿Por qué? Porque entregué mis cargas al Señor y las oré. Dios puede saberla porque Él sabe todo, pero Él quiere que tú entregues todo a Él y empiezas a comunicarte con Él. Por eso se llama orar sin cesar. En todo momento debes entregar todo, bueno o malo, a Él. No solamente para pedir, sino también para agradecer lo que Él ha hecho en tu vida. Entonces, cuando empecemos a ver de que realmente no queremos hablar con el Señor, de que es como por salir del paso, preocúpate. Algo puede estar pasando en tu vida espiritual que va a enfermarte y te está alejando del Señor, porque el resultado de esa enfermedad es el distanciamiento a tu intimidad con el Señor, a tu fe, a estar fuerte y fortalecido en tu fe. El punto número 3 se llama frialdad en la adoración. Mira, cuando tú empiezas a ponerte frío, a decir, oye, que la canción, y te quieres apartar, no quieres adorar al Señor, no sientes deseo de cantar, ya quieres escuchar otra música, algo puede estar pasando porque no sientes el anhelo de adorar a Dios. ¿Qué es adorar al Señor? Es poder exaltar lo que Él ha hecho. Y mira, y yo siempre he dicho que la alabanza es una oración. Pero esa oración debe ir también de la mano con tus acciones, porque yo no puedo decirle al Señor, Señor, tú me cambiaste, me transformaste, me has hecho un hombre libre, un hombre nuevo, y sigo atado y esclavizado al pecado. Entonces, ¿cómo yo voy a adorar al Señor si realmente lo que yo estoy haciendo es completamente apartado a Él? Por eso es que mira, en el versículo de Juan 4:23 dijo así, mas la hora viene y ahora es el momento cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre a tales adoradores busca que le adoren. Eso quiere decir que adorar en espíritu implica rendir nuestra voluntad, nuestros pensamientos y planes a los de Dios en nuestra vida. ¿Y en qué? En la verdad, que es la palabra del Señor. Entonces, quiere decir de que no solamente es con tus palabras, con lo que tú dices, sino con tus acciones que adoras al Señor en donde quiera que tú estés. Por eso es que Él dice, llegará el momento en que en cualquier lugar tú adorarás al Padre. Así que en cualquier lugar tú vas a estar cantando. No, en cualquier lugar tú vas a manifestar que con tu forma de vivir estás anclado en la verdad que es Cristo Jesús. Por lo tanto, tus acciones, tus pensamientos y tu manera de vivir está de acuerdo a lo que el Señor dice. Y la gente lo puede ver en ti reflejado en todo momento. Entonces eso significa adorar al Señor en espíritu y en verdad. Que todo lo que tú vas a hacer va a ser para honrar al Señor. Y eso es una verdadera oración. Ahora, cuando tú solamente dices, no, yo aquí levanto mi mano y hago todo, y al salir de aquí hago lo que a mí me place, tú no estás rindiendo, como dice en espíritu, tus pensamientos ni tus acciones al Señor. Estás alabando de boca hacia afuera. Y la verdadera oración nace de adentro hacia afuera. Yo siempre he dicho que el evangelio son dos cosas. Teoría, porque debes tener el conocimiento de lo que el Señor dice, y la práctica. El evangelio es práctico. Tú no haces nada con tener el conocimiento si no puedes llevar a práctica esa vida. Y esto no es para que tú digas, mira, bueno, el Señor me dice a mí que no debo hacer 10 cosas. De las 10, yo cumplo 7. Tengo 3, ya estoy listo, estoy aprobado. No, eso no es así.
El verdadero cristiano y el verdadero hijo de Dios que quiera vivir en santidad, que es apartado para el Señor, busca adorar al Señor en todo lugar, busca honrar al Señor en todas sus acciones, en todos sus actos, y cada día desecha de su vida lo incorrecto para hacer lo que es correcto. Y eso es adorar al Padre en espíritu y en verdad, no porcentualmente. Del 100% yo hago el 70%, estoy bien. No, el Señor quiere de ti el 100% de tu vida. Quiere que tú lo adores en todo sentido y en todo momento. Y que tú cada día en lo que te equivoques, te rindas a Él para poder decirle: Señor, mi vida, mis pensamientos y mis acciones son para alabarte a ti. Entonces, ¿cómo está tu verdadera adoración al Señor? ¿Cómo está tu corazón? ¿Solamente de labios adorando o realmente en espíritu y en verdad honrando el nombre del Señor como debe ser? Ten cuidado y analízate. Concéntrate, porque puede venir a tu vida este pequeño mal que puede desencadenar que te aplace de tal forma que tú no puedas estar honrando al Señor como debe ser y te aísles de Él. El Señor quiere que tú vivas para honrar su vida en todo momento. Mira, el punto número 4 lo llamé así: tolerancia al pecado. Mira, antes de pasar por esto, yo voy a comentar algo que pasó también. Cuando nosotros nos enfermamos, días antes de la enfermedad, mi suegro tuvo que viajar y todo eso. Y además se quedó unos días de vacaciones en casa de mis suegros. Y entonces cuando ella llegó a la casa, mi suegro empezó a decir: me voy preocupado porque Amanda tiene como una tosecita que no se le quita. Y él, salió lo del viaje, tuvo que moverse rápido, se fue a los pocos días, se fue. Y estando desde afuera siempre nos llamaba. Y decía: ¿cómo sigue Amanda? Bueno, ahí sí. ¿Cómo sigue la tos de Amanda? Bueno, ahí sigue. No se descuiden con eso, muchachos. No se descuiden con eso, muchachos. Que no está bien. Dale en su cebollita, su broma, su cosa ahí. Y siempre nos alertaba, pendiente porque está mal. Sí, a las pocas semanas le dio la casi neumonía que tuvo. ¿Por qué? Porque ya habían síntomas previos, que es lo que están diciendo ustedes, donde hay una alerta, donde está diciendo pendiente porque puede desencadenar algo peor. Eso pasa espiritualmente también. Puede haber situaciones y síntomas de esto que pueden ir manifestándose en tu vida. Y si tú no le pones cuidado, al ir creciendo y avanzando el tiempo, no es uno, son 2, son 3, son 4 síntomas, y cuando ves, estás apartado del Señor. Y puede haber personas alrededor tuyo que te dicen: mira, pendiente, cuidado, observe esto, no ten cuidado porque no juegues con porque puedes caer y puedes pecar. Y cuando te das cuenta, te abrazó el pecado y te apartaste del Señor. Entonces, y caíste en algo más profundo, que es la muerte espiritual, que es que viene ahorita, que es prácticamente nada de tolerancia al pecado. ¿Qué no significa tolerancia al pecado? Es cuando para ti es aceptar lo que Dios rechaza como algo bueno, es decir, normalizar las actitudes, palabras o acciones que contradicen la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces hemos dicho aquí: oye, ten cuidado, si sigues fumando te va a apartar del Señor porque sigue siendo un vicio, si sigues tomando y tienes problemas con esto, no te sirve, si sigues anclado a la pornografía estás contaminando tu mente, estás siendo adúltero y estás destrozando tu vida sexual en tu relación y en todo, y eso te esclaviza y no te ayuda, pero siguen ahí. Y cuando ya están en el fondo, en el problema, ahí sí hay que buscar del Señor. Pero antes de eso te estamos diciendo: oye, no aceptes lo que supuestamente para este mundo es normal como algo normal para ti. Porque te puede desencadenar que te apartes del Señor. Y cuando te apartas del Señor, no tienes control de ti mismo. Y es cuando tú empiezas a hacer cosas incorrectas. Y cuando dices: ¿qué tanto hice que yo ni me di cuenta? Porque así pasa con el pecado, te abraza de tal forma que no tienes dominio propio. Y eso es empezar a aceptar y a ser tolerante al pecado. Tolerante al pecado significa justificar el error. Decir: no es tan grave, no es tan malo uno, no es tan malo un poquitico. No,
Hay que ser radical. Si esto es un problema para mi vida y me va a apartar del Señor, nada lo alejo de mi vida. Porque Dios quiere que yo me mantenga en santidad. Mira, cuando yo comencé delante del Señor a caminar nuevamente en la palabra del Señor, yo trabajaba en una empresa y aprobé un presupuesto que era bueno para ese momento porque era un contrato con un transporte que iba a llevar varias personas 2-3 veces al día, como por 3 meses, por la mar hasta Playa del Agua. Y era un buen contrato para una empresa de transporte, 3 veces al día. Entonces, bueno, ir y venir. Entonces, cuando busco presupuesto en varias empresas, selecciono una. Porque, bueno, me pareció buen precio y se adaptaba y se amoldaba a muchas cosas que me parecían correctas. Entonces, sí, lo apruebo al tiempo, voy justamente para ese lugar, a hablar con la persona y saludarlo. Y me dice él, mira, te tenía algo que entregar. Y yo, sí, ¿qué pasó? Y me da un sobre con dinero. Y me dice, esto es por haberme aprobado ese contrato. Entonces ya sabes que en los próximos que vengan, yo también te voy a dar ahí para que tú estés contento. Y yo en ese momento pensé, yo dije, oye, está bien, la platica nunca nos va a estorbar. Siempre va a ser agradable recibir. Y yo, oye, está bien. Pero me acordé que no está correcto, porque si yo lo acepto, yo soy partícipe. Y ser partícipe significa infringir la ley. Y no está permitido en la empresa hacerlo. Entonces dije, no. Entonces, automáticamente algo me habló a mí, el Espíritu Santo te dice, mira, ten cuidado. Así nos pasa a nosotros, te dicen, ten cuidado, pero tú no escuchas. Y entonces le dije, mira, yo te contraté a ti no porque me ibas a dar dinero, yo ni sabía de esto. Si hubiese sabido, no te hubiese contratado principalmente. Y segundo, si a ti te sobra, hazle un descuento en la próxima factura a la compañía. Porque este dinero no es mío, es de la compañía. Que yo lo represento, sí, pero es de la compañía. Entonces, en la próxima factura vamos a hacer un descuento y ese dinero va a entrar como un descuento a la compañía. No a mí, porque no me corresponde a mí. Y si tú vas a seguir trabajando de esa manera, pues yo no te voy a contratar más. Y él se quedó así y me dice, mira, primera vez en la vida que alguien me hace esto. Y primera vez en la vida que alguien no me acepta a mí algo y me responde de esta forma. De verdad, tú eres diferente, chamo. ¿Pero por qué? Porque el Señor transforma tu mente. Mientras que otro dirá, oye, tú eres diferente, tú eres bobo, de verdad. No, yo soy hijo del Señor y los principios del reino no cambian en mi vida. Los principios del reino son establecidos en mi vida y yo no soy partícipe de nada que pueda dar de qué hablar de mí o caer en tentación o en corrupción. Ahora, ¿cómo estás tú siendo tolerante? Porque de repente podemos decir esto, bueno, no es tan grave, todos lo hacen, me voy adaptando y te das cuenta de que te vas amoldando a este mundo, oye, y no es así. No es amoldarte, es ser tú intolerante al pecado para hacer lo que es correcto delante del Señor y mantenerte en principios y decir, ten cuidado, porque si yo sigo buscando ser agradable con las dos cosas, puedo caer más difícil, me pierdo. Y cuando veo estoy pecando deliberadamente y sin remordimiento espiritual por lo que estoy haciendo. Y esos son un síntoma de lo más grave de todo. Porque mira, el Señor dice también, después de todo esto, que cuidado de aquel que conoce de la palabra y se mantuvo pecando, porque a él lo juzgaré en su momento con mayor dureza. Porque conocías de la palabra. Por eso es que te digo, el evangelio no es conocimiento y poner en práctica lo que Dios va renovando en tu mente. ¿Por qué? Porque si tú no lo haces, estás siendo tolerante al pecado y estás teniendo una doble vida y eso sí es difícil delante de los ojos del Señor. Para ir terminando, porque la hora va avanzando, el último punto, el último síntoma que podemos ir teniendo que nos va a apartar del Señor y tú empiezas a decir, oye, tengo que tener cuidado, es cuando tú empiezas a decir, ¿por qué voy a la iglesia? Ya no quiero tener comunidad ni vivir en comunidad con los miembros de la iglesia. No, porque esa gente todo el tiempo vive ahí. Y empiezas a ver los problemas y los contras de la iglesia. Y no que el Señor nos manda, como dice en Hebreos 10:25, no dejarnos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Por qué? Porque entre más cerca está la venida del Señor, más loco está
estará el mundo, lo dice la palabra. Más cosas harán y habrán que te pueden apartar del Señor. Y estando en comunidad con los miembros de la iglesia, con el cuerpo de Cristo, es cuando te vas a fortalecer para evitar caer. Es cuando vas a decir, oye, ahí es donde me estoy puliendo para vivir en santidad delante del Señor. Mira, cuando se escribió esta carta, justamente de Hebreos, al pueblo hebreo, la gente no quería asistir a la iglesia. La gente quería quedarse en casa y decía, yo ya sé, ya estudié toda la Biblia, igual tengo aquí los mandamientos, tengo todo, ¿por qué voy a ir a la iglesia? Y es cuando justamente el Señor les dice, no dejar de congregarnos, porque ahí en la iglesia es donde tú vas a ser exhortado. Mira, y exhortado vienen justamente de la palabra que significa paraquelo, que significa llamar, visitar, amonestar, persuadir, rogar, implorar, estimular y consolar a aquel que necesita. Es decir, es aquí donde tú vas a conseguir a través de las personas adecuadas, de la misma fe que tú te mantienes, esa palabra que te va a consolar de acuerdo a lo que dice Dios. Es esa palabra de ánimo que te va a fortalecer tu fe para seguir adelante. Es esa palabra que te va a tener que exhortar o llamar la atención si es necesario porque estás desviándote. Pero exhortar es animar, consolar, invitar, llamar la atención. Y es ese líder que tú puedes tener en tu grupo de conexión que está capacitado para eso. Es el pastor de la iglesia o esa persona que está aquí, que conoce la palabra, que va a vivir en ese proceso tuyo y te va a animar a que seas fortalecido. Porque a veces escuchamos lo que no debemos escuchar y tenemos que tener cuidado. ¿Qué consejos? ¿A quién se nos estamos pidiendo? Porque te puede decir, no importa, una al año no hace daño. Pero tú no sabes si ese una al año te va a terminar de hundir a donde tú no querías llegar de nuevo. Pero el cristiano verdadero o en esta iglesia te van a decir, ¿sabes qué? Aléjate, ten cuidado, huye. ¿Por qué? Porque si vuelves a caer, vas a pisar fondo y lo que no queremos que tú vivas ahí. Porque si tú vuelves a aceptar caer en corrupción, no vas a lograr salir porque es un vicio que te va a amarrar. Entonces, y así con todo. Pero la gente dice, mira, la pandemia fue buena por muchas cosas. ¿En qué sentido? Activó mecanismos de poder llevar el evangelio que de repente estaban dormidos, como eso puede ser las redes sociales, el YouTube y en todo. Pero lamentablemente la gente transdiversó muchas cosas y yo conozco de personas que me dicen, después de la pandemia yo no voy a la iglesia porque yo escucho la misma predicación desde mi casa sentado y se acostumbra y dice, no, pues yo no fui pastor, pero escuché la predicación. No solamente escucha la predicación, la palabra dice que no dejes de congregarte y de tener comunión con los miembros de la iglesia, porque ahí es donde tú vas a ser fortalecido y vas a ser guiado en el Señor. Entonces, hoy hablamos de 5 síntomas que deben ser alerta en nuestra vida. Porque puedes caer en una enfermedad espiritual que te va a aislar del Señor. Que cuando alguien te diga, a ti te diga, mira, hermano, cuidado, no está bien lo que estás haciendo, no está correcto esta decisión, acéptalo con amor. Y dice, oye, sí, porque me está hablando bajo la luz de la palabra, porque no está bien, porque no es agradable al Señor. No ante los ojos de Él, ante los ojos del Señor. Y eso es lo que es tu mejor anhelo, honrarlo a Él. En todo sentido, para que seas un hijo de Dios, que sea en todo sentido tolerante a vivir en la verdad. Que sea en todo sentido una persona que pueda entender que vivir en integridad es lo correcto. Por eso este año hemos llevado este tema de integridad a todo nivel, así con los varones, con los adolescentes, con los jóvenes y ahora con las mujeres, con los matrimonios. Que es necesario que la integridad sea parte de tu vida. En todo sentido, porque ahí es donde vas a mostrar que realmente no hay ningún síntoma que pueda estar en ti. Cuando te sientas mal, busca del Señor, de esa leche espiritual que tiene la medicina para ti. Ese es el punto número 1. Escuchar, beber de esa leche, que es la palabra del Señor, para que pueda ser fortalecido. Por eso es que mira, dice Efesios 6:10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza.
Y después de ahí empieza a hablar de la armadura. Ponte el casco de esto, ponte lo otro, que es el que te va a proteger ¿de qué? De evitar caer en tentación, caer en pecado, sino vivir en integridad, vivir para ser demostrando de que eres hijo de Dios y que tú estableces principios del reino de Dios por donde quiera que tú camines, con tu manera de pensar, con tu manera de vivir, con tu manera de actuar. Que el Señor cambió tus pensamientos y tus acciones, por ende, son para agradarlo a Él. Eso significa realmente estar sano espiritualmente. Entonces, como les dije al principio, hoy más que hacer una condenación o juzgar, estoy haciendo un llamado a la reflexión por el arrepentimiento y por la renovación espiritual. Para que tú puedas ver si hay algo dentro de tus acciones diarias que esté manifestándose y que te hayan dicho, ojo, ten cuidado, porque esto te puede estar apartando del Señor y te vas a enfermar espiritualmente. Y es necesario decir hoy, Señor, necesito tomar de esta medicina que me va a sanar, que eres tú, Cristo Jesús. Necesito escuchar tu palabra, necesito activarme más en la iglesia, en mi comunidad, activarme en un grupo de conexión, necesito estudiar de ti, necesito orar, necesito tener más tiempo contigo, porque si yo me sigo aislando de ti, me voy a apartar de vivir en santidad delante tuyo. Y que hoy tú puedas entender de que si vives enfermo espiritualmente, a futuro va a terminar una muerte espiritual que es nada de sensibilidad a las cosas de Dios. Y eso sí es preocupante, porque nuestra vida realmente es eterna con el Padre. Esto aquí es pasajero. Aquí estamos para demostrar que somos hijos de Dios. Allá estaremos viviendo la herencia por la eternidad, aquellos que aquí fueron firmes y fuertes delante del Señor. Ponte de pie ahí donde estás y vamos a orar al Padre. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos revele si hay una área débil dentro de nosotros que debemos ser reforzados. Vamos a orar al Señor porque Él renueve nuestra vida, que seamos hombres de palabra, mujeres y hombres apasionados por la oración y por vivir en santidad delante del Señor. Gracias, Padre, por tu amor, por tu bondad. Gracias, Padre, porque cada día vemos que tú estás en nuestro lado, guiándonos, cuidándonos, Señor. Llevándonos, Señor, y queriendo que caminemos de acuerdo a tu voluntad, que es buena, agradable, perfecta. Perdónanos, Padre, si en algún momento hemos pecado delante de ti. Si estamos haciendo alguna acción, oh Señor, que no es agradable delante tuyo. Queremos vivir para honrarte, para glorificarte y para, Señor, vivir en santidad, apartados para ti en todo lo que hagamos, Señor. Oh Señor, tú conoces el corazón de los que estamos aquí. Tú conoces nuestras luchas, nuestras debilidades, nuestras áreas a trabajar, Señor. ¿En qué áreas estamos anclados, Padre? Pero hoy las entregamos a ti. Hoy entendemos de que tú, Padre Santo, quieres lo mejor para nuestra vida. Y entendemos que en tu palabra está todo aquello que va a renovar nuestra mente. Pero viene lo más difícil, que es accionar, Señor, aquello que conocemos. Hoy, Señor, queremos accionarnos para vivir una vida de evangelio práctica delante de ti, Señor. Señor, si hay alguno de estos síntomas o alguno otro, Señor, que esté presente en nuestra vida, que es necesario salir a la luz, Señor, muéstranos en este momento qué es aquello que está dentro de nosotros que no permite, Señor, que vivamos bien delante de ti, que nos está enfermando, que nos está alejando de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a continuar adelante y a poder decir, hoy no más. Hoy, Señor, dejo esto atrás para agradarte a ti, Señor. Hoy es el día de cambios, oh Padre Santo. Hoy es el día de renovación. Hoy es un día donde, Señor, entrego mi pecado, entrego mis luchas a ti, porque es un día de victoria, porque es algo fortalecido en ti, Señor, fortalecido en tu palabra, para poder vivir, Señor, de acuerdo a tus principios que son los mejores para nuestra vida. Gracias, Señor, porque sé que estás trabajando en la vida de cada uno de nosotros. Estás renovando nuestra mente, estás limpiando nuestro corazón y estás, Señor, trabajando en nosotros para hoy, Padre Santo, salir de aquí fortalecidos en ti, energizados por tu Espíritu Santo, Señor, para vivir, Señor, demostrando a todo este mundo que te adoramos a ti en espíritu y en verdad, donde quiera que estamos. Gracias, Señor, y por eso te damos este fuerte aplauso, Señor, y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.